Meditación, parte 15. Título. Interconexión, conciencia, atención mente. Empezamos. En el presente trabajo, vamos a analizar los elementos más importantes que intervienen en los diversos niveles o estados de conciencia existentes, y que son determinantes, refiriéndome al buen uso de los mismos, para el logro de ir alcanzando mejores y más refinados estados de conciencia, que nos brindan unos mayores niveles de bienestar a nivel psicofísico, y con ello, desmitificamos aquel dicho tan popularizado, del que todo es mente. Nada tan lejos de la realidad interna. Vamos a ver primero, los elementos esenciales, que componen la totalidad del conglomerado conciencia-mente, y que gracias a ellos, nos permiten interactuar externamente con el entorno, y operar en un cierto grado de lucidez dentro de nosotros, haciendo un buen o mal uso de nuestro libre albedrío, dependiendo del estado de conciencia manifiesto, atendiendo al desarrollo existente, dentro de los tres elementos fundamentales necesarios, para la evolución, en cuanto al desarrollo personal por un lado, y por otro, el desarrollo espiritual o desarrollo del despertar de la conciencia. Los elementos a los que nos estamos refiriendo son los siguientes. Primer elemento, la mente. La mente es un elemento, y a la vez es un vehículo esencial que sirve a la conciencia, que permite y posibilita la experimentación en este mundo fenoménico, tanto externo como interno, el cual tiene un segmento, que hay que tener muy en cuenta, si queremos tener una comprensión más profunda y panorámica, que nos permita manejarla más a nuestro favor, evitando de este modo que nos juegue malas pasadas, y dicho elemento contiene en su seno, una parte autónoma, capaz de tomar el mando, de los otros dos elementos, cuando estos escasean en desarrollo intrínseco, que son la atención o yo autoconsciente, y la conciencia o ser. Dicha parte autónoma, posee una inteligencia de naturaleza dual, o polarizada, que cuando toma el control, de los otros dos elementos, debido al escaso dominio, que de base normalmente se suele tener sobre dichos elementos, la mente cuando señorea, se encarga de todo el monopolio y la dirección, a la hora de interactuar con el entorno externo e interno. Y como ya vimos en anteriores trabajos, es de naturaleza mecánica y reactiva, lo cual desemboca en estados de conciencia caóticos esencialmente duales, que oscilan entre el placer y el dolor, en movimientos ininterrumpidos, en cuanto a los fluctuantes estados de conciencia, dentro de este nivel, sin que se den momentos, y ni siquiera atisbos en algunos casos, de paz genuina y profunda, salvando los momentos en los que durmiendo, se alcanzan pero de forma inconsciente. La mente es la encargada de sintetizar pensamientos, de forma continua, reaccionando a eventos circunstanciales que se dan en el presente, y crear asimismo, pensamientos interpretativos a eventos del pasado, que ella misma hace revivir, y normalmente saca a escena, vivencias en su mayoría negativas, generando bucles negativos de pensamientos, que hacen despertar estados emocionales, sentimientos, que a su vez desembocan en estados de ánimo, que drenan la energía o esencia de fuerza vital, que proviene única y exclusivamente de la conciencia, dejándonos en un estado de la misma desfavorable, como es normal y matemático. También la mente puede optar por traer buenos recuerdos a la conciencia, y manifestar sentimientos positivos y reacciones emocionales, que eleven el estado de ánimo. Dependerá esto mucho, del grado del despertar de la conciencia, en el que esto suceda más a menudo, en detrimento de los estados mentales negativos. Este es un factor crucial, para el resultado del clima mental existente, en el que predomine más, el estado soleado o luminoso, o bien que predominen, los nubarrones negros de la negatividad, que oscurecen la conciencia y nos drenan la fuerza vital. En la mente también hallamos, el apartado encargado de almacenar la memoria, sobre todo, los aprendizajes que se lleven a cabo, tanto externamente, como los aprendizajes internos, como por ejemplo, el arte de meditar, concentrarse, y el uso de las afirmaciones o creación de pensamiento consciente positivo, con el fin de contrarrestar el pensamiento negativo, existente en la conciencia. Por último decir, que la naturaleza de la mente es neutral, queriendo decir con ello, que depende de su uso, correcto o incorrecto, derivando en su resultado correspondiente. También es de índole dual, con ella logramos o erramos cosas, en el mundo externo mediante su uso,
tiene doble filo, uno de ellos, puede llegar a hacer mucho daño, y hacernos desangrar, energéticamente hablando, sobre todo si en la conciencia, predomina su lado oscuro, esa parte autónoma, que toma el control y subyuga de forma caótica, a la conciencia y su vehículo inmanente, la atención o yo autoconsciente, que como dijimos, es de naturaleza mecánica y reactiva, la cual hace emerger, los instintos más bajos y las emociones que más drenan nuestra energía vital, y que derivan en desdichados estados psicofísicos, ante lo cual, hay que procurar caminar, por el filo que nunca corta, y mantiene nuestros niveles de energía óptimos, pero para ello, es prioritario y fundamental, el adiestramiento de la atención, la meditación y el manejo del arte, de sintetizar conscientemente pensamientos positivos. Es crucial llevar a cabo esta gesta interna de transformación mental, que como asignatura primordial en la vida, es obligatorio llevar a cabo, para todo aquel que se estime por un guerrero espiritual, y no un esclavo, de los automatismos del lado oscuro de la mente. Segundo elemento, la atención o yo autoconsciente. El yo autoconsciente, es el vehículo inmanente de la conciencia, dentro del cual, hay contenida una especie de sustancia inmaterial, al que vamos a conceptualizar como flujo, el cual puede hallarse, en mayor o menor concentración en un individuo u otro, depende de la genética espiritual del mismo, así como también de su ejercitamiento. Dentro de este flujo, hay una serie de habilidades, que vamos a describir a continuación. Habilidad primera. Facultad de escudriñar e interpretar, acertada o desacertadamente, todos los contenidos sintetizados por la mente, ya sean pensamientos, proyecciones, estados emocionales y sentimentales, registrando y reflejando estos, en la conciencia o ser. Habilidad segunda. Ejercer una determinada capacidad de intención y voluntad de acción, ya sea favorable o desfavorablemente, ya sea interna o externamente, haciendo uso de la ley del libre albedrío innata, dentro de cada individualidad. Quiero puntualizar aquí en esta habilidad, que la fuerza de voluntad de un individuo, surge del yo autoconsciente, y no de la mente, ya que el poder surge de la atención. Dicho poder o fuerza de voluntad, dependerá de la cantidad de flujo existente, dentro del vehículo atencional, que es lo que se conceptualiza como capacidad de concentración, destacando la enorme ventaja, del hecho de disponer, de un buen suministro de dicho flujo atencional, tanto para el mundo externo, como para el mundo interno, de ahí la fiebre moderna, por la práctica del mindfulness. Habilidad tercera. Uso de la ley del libre albedrío, la decisión final de toda acción, se toma desde los aspectos lúcidos u oscuros, de la calidad de nuestra atención o yo autoconsciente, que es la que tendrá que valorar, las posibilidades ofrecidas por la mente, por eso el cultivo de la atención, es primordial para llenar esta de lucidez, y optar por las acciones más favorables para nosotros. Tercer elemento. El ser o conciencia individual. Este elemento corresponde, a nuestra realidad o nuestro ser real, su naturaleza es única y genuina, ya que emerge de él, un estado de paz absoluto y permanente, trasciende todos los estados mentales, de cualquier condición y forma, está basado en la unidad, en vez de la dualidad, no se puede experimentar con el elemento mente, pero sí, a través de su agente o vehículo inmanente, el yo autoconsciente, cuando éste es adiestrado, hasta un buen grado de evolución, cuando la atención lo experimenta, se obtiene el saber directo, de que eso es lo que somos, constatando como irreales, todas las formas mentales que conforman el ego, que se daban previamente como reales, anterior a la experiencia directa, dentro de la conciencia. El ser que somos, está oculto bajo las sombras, los filtros y el manto que la mente extiende sobre él, incluso la mente, cuando predomina su parte autónoma, dentro de una individualidad, niega su existencia, manteniendo su monopolio caótico, sobre dicha individualidad. Tanto la mente como la atención, son vehículos a través de los cuales, se sirve la conciencia, para interactuar en esta existencia condicionada, y experimentar externa e internamente, voluntaria e involuntariamente, las eventualidades circunstanciales, relacionadas con los impulsos de acción, que nos empujan a vivenciar, dicho ciclo de existencia, de una forma particular en cada individualidad, dentro de esta matrix o mundo fenoménico.
La conciencia no nace necesariamente con ningún propósito, ni ningún destino en particular, pero puede crearlo, por medio de la capacidad creativa, que nacida del yo autoconsciente junto con la herramienta mental, puede crearlo y hacerlo posible, y esta es la base de una gran verdad, que es la siguiente, que somos los arquitectos y responsables, de todo aquello que nos proponemos planear y ejecutar, con sus consecuentes efectos, fuera y dentro de nosotros, ya que todo el universo material, está constituido por leyes y fuerzas, que actúan en consonancia e interconexión, con toda acción realizada, y también todo movimiento de la materia burda y sutil que lo compone. La conciencia en sí misma, podría ser un propósito, como una especie de 3 en 1, es decir, el buscador, el camino y la meta, cuyo fin es alcanzar o redescubrir aquello que ya somos, pero que debido a la interferencia, que ofrecen los vehículos de experiencia, no es tan fácil acceder, a aquello que verdaderamente somos. Aquí terminamos con la exposición teórica, acerca de los 3 elementos esenciales del motor, que hacen posibles los movimientos, de los diversos tipos de experiencia, a los que se puede optar en esta existencia. Ahora a continuación, vamos a pasar al papel y consecuentes efectos, que juega el desarrollo espiritual, en la interconexión de estos 3 elementos. Empezamos. Partiendo del conocimiento, que contiene cada elemento, la meditación juega un papel primordial, a la hora de generar el poder de la paz interior, con la consecuente desprogramación, de la parte más reactiva y oscura de la mente, responsable del caos psíquico, para ello, y a través de la práctica, con la previa instrucción y comprensión teórica, acerca de la metodología, que a posteriori ha de aplicarse, vamos a ir despertando al yo autoconsciente, que normalmente está dormido, rígido y zombificado, dentro del ecosistema del elemento mente, con el fin de darle progresivamente, una elasticidad que le permita moverse, hasta el origen de su fuente, que está dentro del elemento conciencia o ser, y así beneficiarnos, de las cualidades innatas del ser, y que nos proporcionan todas las virtudes, que hacen emerger la paz dentro de nosotros, para transmutar la mente autónoma, en un elemento que actúe de forma más positiva, de acorde a la voluntad del ser, esto por un lado, y por otro lado. Por medio de la práctica de la concentración, logramos incrementar el flujo atencional, para dirigirlo de forma voluntaria, hacia un determinado punto y así lograr que la mente, no consiga ni distraernos, ni alborotarnos emocional o anímicamente, consiguiendo de este modo una ecuanimidad atencional, la cual nos brinda la fuerza de voluntad y presteza necesaria, para llevarla hasta el núcleo central de la conciencia, dando al yo autoconsciente, la máxima elasticidad de movimiento, para manejar la mente, y no ser manejado por esta cuando la atención es rígida o débil, y con ello, vivir con más eficiencia las circunstancias de la vida, en cuanto a una mejor gestión de las emociones, y manejo de las herramientas, que la naturaleza ha puesto dentro de nosotros. La mecánica interna, para acabar con el lado oscuro de la mente, es que a través del desarrollo espiritual, logramos ganar más flujo atencional, con esa ganancia traducida en fuerza interior, vamos despegando gradualmente la atención, mediante un proceso de desidentificación atencional, con respecto a los contenidos mentales reactivos y autónomos, sintetizados por la mente, lo cual deja a esta, sin el combustible que necesita, para mantener emergentes esos contenidos, que drenan la energía vital y convierten el clima interno, en algo caótico. Dicho combustible es el elemento atención, que retirado del elemento mente, hace que cese la síntesis, de esa programación de pensamientos caóticos, ante lo cual, va transmutando, recibiendo la luz de la conciencia, en esta operación atencional, ya que la atención o yo autoconsciente, al estar en simbiosis con el elemento conciencia, produce un efecto de disolución en el elemento mente, que la obliga a deshacerse de sus contenidos caóticos, dando paso, a contenidos más sincronizados, con la esencia de la naturaleza de la conciencia. Que recordemos que es paz, por lo tanto, el elemento mente de esa forma, empieza a recibir luz de la fuente o conciencia, la cual, estará obligada a dejar de actuar de forma autónoma, dando paso, al verdadero dueño de las herramientas, que es la conciencia o ser, y de este modo, el elemento mente,
pasa a ser una herramienta, que sirve a la voluntad, de aquello que somos verdaderamente, y que va creando un clima mental, más positivo y energetizado dentro de nosotros. De aquí, se deriva el hecho de la importancia capital, de aprender a meditar, que para mí, es el arte que trasciende todas las artes. La meditación, es la única tecnología, para transmutar y hacer cambios significativos en el elemento mente, debido a que lo que realmente somos, que es el elemento conciencia en simbiosis con la atención, son de un orden sustancialmente más elevados, que la ingeniería mediocre, que ofrece la mente, para alcanzar estados de bienestar más sólidos o ecuanimizados. Pero aquí puntualizo el hecho, de que cuando la mente empieza a servir y cooperar con la conciencia, se transforma en una herramienta muy eficaz y sofisticada, ya que por sí sola, puede hacer poco o nada, quedando de esta forma, integrada en el conjunto de la maquinaria total, de forma armónica. Resumiendo esto último, la meditación trata, de un proceso de desidentificación con los procesos mentales, mediante una observación o atestiguamiento, con una actitud de rendición ante los procesos mentales, cuyo fin es, desabastecer a la mente del sustrato que la mantiene, que es la atención, cuya finalidad, es el crecimiento progresivo de las aptitudes de la conciencia, que todas ellas juntas, se traduce en un estado de paz interior, desprogramando de esta forma, el lado oscuro de la mente, y con ello iluminar, los tres elementos del conglomerado interno, y trascender con ello, las fluctuaciones anímicas, provocadas por el lado oscuro de la mente, y de este modo, alcanzar la serenidad de espíritu, en el ser y estar, dentro del aquí y ahora. El lado oscuro de la mente, como es evidente, no va a permitir fácilmente, el acceso del yo autoconsciente a la conciencia, ya que supondría el fin de su monopolio, dentro de una individualidad que se esfuerce, en su propio desarrollo espiritual, ya que tiene muchos recursos, para distraer al meditador, tanto externos como internos, puede mover sus fichas mentales en algoritmos hipnóticos tan astutamente sintetizados, que pueden hacer perder el norte atencional, a cualquier meditador, y con ello bajarle la motivación, y no está de más el dicho, de nunca subestimes el poder del lado oscuro de la fuerza, en este caso lo atribuiremos, al lado oscuro de la mente, que es nuestra sombra, el material que hace surgir ese fantasma o ser irreal e impostor, conceptualizado como ego, que es el subproducto, de las argucias del lado oscuro de la mente, y que tapa el autoconocimiento verdadero, acerca del ser real que somos. A continuación, os dejo un sutra, relacionado en parte, con todo esto. No lo romanticemos, el verdadero crecimiento espiritual, es un proceso de destrucción. Es el desmoronamiento de todo lo que no eres, y que creías ser. Es el arte de la disolución del ego. Bueno, aquí termina este trabajo, en el que hemos abordado, las características y naturaleza, de los tres elementos que intervienen en la existencia, dentro de cada individualidad. Me despido de ustedes, hasta próximos trabajos. Un saludo. Bendiciones. Namaskar.